星の下で砂漠の中で時は流れたでも私はここに風と共に戻り声を届ける光が輝き世界が待っているそれぞれの隅に新しい夢がある後ろに置いた笑い声と抱擁今日は大胆な夢の響き帰ってくる炎Chapter 51. Punto de vista de Logan, la sala del tribunal estaba más fría de lo necesario. Suelos limpios y pulidos. Acero oficial. Todo beige y azul pálido, como si alguien hubiera pensado que la combinación de colores haría olvidar la sangre que arrastrábamos. No fue así. Me quedé al fondo de la sala, cerca de las puertas dobles, con los brazos cruzados. Mantuve la mirada al frente, observándolo todo. Las salidas, el lenguaje corporal, cualquier tic fuera de lugar. Tenía el estómago apretado y el pecho más pesado de lo habitual. Butcher estaba en el balcón, con la vista fija en la multitud. Milímetros y Frenchy estaban afuera, escuchando por auriculares. Maggie y Kimiko estaban apostadas cerca de la zona de espera de testigos, flanqueando a Neumann como centinelas. Uge y Annie estaban estacionados calle abajo con Ryan, lejos del radio de explosión si todo salía mal. Lo cual parecía probable. La galería estaba llena. Reporteros. Políticos. Agentes federales. La mitad fingiendo estar allí buscando justicia. La otra mitad, esperando una noticia. Grace estaba de pie a un lado, cerca del estrado, hablando en voz baja con Victoria Neumann. Neumann parecía haber ensayado su expresión. Sombría, serena, con los ojos vidriosos, lo suficientemente sensibles como para parecer emotiva sin ser vulnerable. El rostro de una política. Luego estaba Vogelbaum. Sentado a la mesa como un condenado a muerte que se había ofrecido voluntario. Parecía cansado. No asustado. Acababa de terminar. Como si el peso de lo que estaba a punto de decir fuera lo único que lo mantenía en pie. Podía respetarlo. El juez entró. La sala permaneció en pie. Sentada. Procedimiento habitual, como si este fuera un caso cualquiera. Como si este no fuera el principio del fin del imperio dorado de Gougt. Y entonces las puertas se abrieron tras mí. Me giré rápidamente, con la mano ya medio levantada antes de verlo, farolero. Shaun, ¿dónde coño te has metido? Preguntó. Al verlo desaparecer desde la última vez que lo vimos, pensé que Grace había hecho que alguien se encargara de él o que se había desvanecido por completo. Parecía un desastre. Pálido, sudoroso, nervioso. Movía las manos como si quisiera prenderle fuego a algo solo para recuperar el control. Es una larga historia, digamos que este desastre es mucho más grande de lo que pensábamos, susurró, intentando no llamar la atención. Pero tenemos que hablar. Ya. Entrecerré los ojos y me dirigí a la habitación. No es un buen momento. Es una trampa, dijo rápidamente. Me enteré de algunas cosas. Todo esto está amañado. Vogelbaum no saldrá de aquí. Lo agarré del brazo y lo arrastré justo afuera de la puerta, hacia el pasillo, sin apenas mantener la voz firme. ¿Qué quieres decir con eso de la trampa? Quiero decir, alguien va a volar todo esto por los aires, siseó. No sé cómo ni quién, pero oí el nombre de Edgar. Y algo sobre cabezas. ¿Qué? Gruñí, retrocediendo hacia las puertas. Logan, escucha. La sala del tribunal quedó en silencio interior. Entonces lo oí. Un chasquido, como si alguien hubiera abierto una sandía. Seguido de un chapoteo húmedo. Y luego un grito. Abrí las puertas de golpe justo a tiempo para ver el cuerpo sin vida de Vogelbaum desplomado sobre la mesa, con lo que quedaba de su cabeza esparcido por el escritorio, la pared y el suelo. El silencio se rompió en un instante.
Todos empezaron a gritar a la vez. Algunos corrieron hacia las salidas. Otros se tiraron al suelo. El caos floreció como una maldita nube de hongo. La sangre salpicó al senador más cercano. Grace ya estaba gritando. El personal de seguridad se quedó paralizado. Neumann se agachó y miró a su alrededor con confusión. Entonces llegó el segundo estallido. Un hombre en la última fila. Luego otro. Una mujer cerca del banco. Luego, caos. La gente gritó. Salió en estampida. Más cabezas explotaron. La sangre tiñó las paredes formando arcos. El casco de un guardia estalló como una lata bajo un mazo, esparciendo materia gris sobre el senador que estaba a su lado. Un hombre intentó saltar la barandilla antes de que su cráneo explotara en pleno salto, desplomándose sobre la barandilla como una marioneta rota. Vi a una madre abrazando a su hijo, cubriéndole los ojos mientras la persona que estaba detrás se desplomaba con la mitad de la cara destrozada. El niño no paraba de gritar. Probablemente nunca lo haría. Mierda. Gruñí, corriendo y agarrando a Grace, que agarraba a Neumann, todavía en shock. Tenemos que movernos. Ya. La voz de Butcher resonó en mi auricular. Están estallando como globos. ¿Qué demonios está pasando? Salgan. Cita en la cuarta. Vamos. Me giré, me abrí paso entre la multitud mientras Grace y Kimiko obligaban a Neumann a atravesar el caos hacia la salida lateral. Lamplighter se quedó detrás de mí, tropezando tras nosotros, con los ojos abiertos y desorbitados. Te lo dije. Te lo dije, maldita sea. Gritó mientras corríamos. Cállate y sigue adelante. Ladré. Afuera, Milímetros y Frenchie ya estaban corriendo hacia las furgonetas. ¿Dónde está Vogelbaum? Gritó Milímetros al ver a Grace. Se fue, dije rotundamente, ayudando a Grace a subir a la primera camioneta. ¿Qué demonios está pasando? La voz de Hughie llegó por la línea, presa del pánico. Vamos hacia ti ahora, mantente agachado, mantén a Arjan fuera de la vista. Subí a la segunda furgoneta con Kimiko y Lamplighter. Frenchie condujo, Milímetros a su lado. En cuanto las puertas se cerraron de golpe, arrancamos, con las sirenas ya a todo volumen a lo lejos. ¿Quién demonios hizo eso? Murmuró Frenchie con los ojos muy abiertos. Podría ser Homelander, dijo Milímetros, o una de las superarmas secretas de Vought. Miré a Kimiko, que estaba sentada tranquila y en silencio, con la sangre secándose en su camisa. Firmó algo rápidamente. Dice que los estallidos no fueron de un arma, tradujo Frenchie. No hubo detonador. Simplemente, sucedió. ¿Implantes? Preguntó Maggie. ¿Detonación remota? Preguntó Milímetros. No importa, dije apretando los puños. Enviaron un mensaje. De vuelta en la casa de seguridad, Grace estaba sentada en silencio a la mesa de la cocina, todavía manchada de sangre. Todos nos reunimos en un círculo cerrado, la tensión entre nosotros era más intensa que nunca. El carnicero entró el último, cerrando la puerta de golpe. Joder. Miró a su alrededor. ¿Hay alguien más muerto? No dije. Pero estuvo cerca. Hemos perdido al único maldito testigo, dijo Milímetros, caminando de un lado a otro. El farolero estaba de pie en la esquina, con los brazos cruzados, murmurando para sí mismo. Entonces, Grace, supongo que tuviste algo que ver con la desaparición de Shaun, digo mientras todos lo miramos y parece que ha perdido gran parte de su cordura. Sí, necesitamos a alguien, con contactos que nos consiga más información mientras trabajamos por separado. No quería que nadie se distrajera mientras él trabajaba en la sombra, dice Grace mientras me mira con una expresión que indica que era prescindible y, en el mejor de los casos, una distracción si fallaba. Shaun, será mejor que empieces a hablar, dijo Butcher, acercándose a él. No sé quién lo hizo. Espetó Lamplighter. Acabo de oír a unos controladores hablando de que Edgar estaba preparando un sistema de contención a prueba de fallos. Eso es todo lo que sé. Nos engañaron, dijo Butcher en voz baja. Siempre lo hacemos, murmuré, encendiendo un cigarrillo mientras me apretaba las manos con fastidio. Pero ahora saben que somos una verdadera amenaza. Por eso lo hicieron. Quieren asustarnos, dijo Milímetros. Quieren acabar con nosotros, añadió Maggie. Fracasaron, dije, levantándome y caminando hacia el centro de la sala. Mataron a un testigo, no a un equipo. Todos me miraron. Incluso Grace. No nos detendremos. No nos rendiremos.
Averiguaremos quién lo hizo y lo derribaremos. Y Shaun, será mejor que nos des todos los detalles que tengas antes de decidir nuestro próximo movimiento, digo mientras todos nos giramos hacia él, lo que lo hace encogerse un poco, pero asiente con la cabeza. Chapter 52. Punto de vista de Logan, la habitación estaba en silencio, ese silencio que te pesa en el pecho. Lamplighter estaba de pie en medio de la sala como si esperara a que alguien apretara el gatillo. Todos lo miraban fijamente, esperando a que hablara. Shaun no parecía un hombre con ganas de hablar. Parecía alguien que ya había hablado demasiado. Dijiste que encontraste algo, dije, acercándome. Tragó saliva con dificultad, sus ojos iban de mí a Grace y luego a Butcher, que se cruzó de brazos y se apoyó contra el marco de la puerta como una pared de ladrillos a punto de derrumbarse sobre él. Necesito fumar primero, murmuró Shaun. Tienes que hablar, dije secamente. Ahora. Suspiró y sacó un cigarrillo doblado de su chaqueta. Lo encendió con un tembloroso movimiento del pulgar. La llama vibró un instante antes de apagarse. Dio una calada profunda, exhaló lentamente y finalmente asintió. Bueno, bueno. Me mantenía discreto. Muy discreto. Después de todo lo de la torre, pensé que era hombre muerto o un chivo expiatorio. Grace me dijo que buscara información, que mantuviera la cabeza baja. Empecé a ir de una oficina a otra en Bout. Pequeñas. No en la torre. No en los laboratorios. Me metí en los asuntos secundarios. Recursos humanos. Relaciones públicas. Seguridad interna. ¿Y? Preguntó Milímetros. Jugué la carta del superhéroe fracasado buscando redención. La mayoría no me lo creyó. Pero hubo un tipo lo suficientemente tonto como para hablar sin parar. Lo profundo, murmuré. Shaun asintió. El cabrón siempre quiso caer bien. Todavía cree que está en el círculo íntimo de los 7. Pero no lo es, dijo Maggie, sentada en el borde del sofá. Nunca lo fue. Exactamente, dijo Shaun, frotándose la sien. Está desesperado. Intenta demostrarle algo a Homelander otra vez. Cree que si ayuda a desenterrar trapos sucios, lo tomarán en serio. Le invité a una copa. Luego a 2. Le hice creer que yo hacía lo mismo, que intentaba volver a entrar. Dejaste que creyera que estabas de su lado, dijo Frenchie con una sonrisa burlancia. Qué listo. No, la verdad, murmuró Shaun. Lo dejé divagar. Ni siquiera necesité presionar. Me dijo que había reuniones fuera de horario, fuera de horario. Gente que llegaba volando. Edgar saltándose las salas de juntas y yendo directo a los laboratorios. Algunas de esas viejas batas blancas aún estaban por ahí, las que creíamos retiradas o muertas. ¿La vieja guardia de Stormfront? Pregunté. Algunos. Pero más raros. Gente que no aparece en los registros. No hay fotos públicas. Nada, dijo. Fantasmas de Boug, gruñó Butcher. Están trabajando en algo, continuó Lamplighter. Dave dijo que escuchó el término Proyecto Lázaro en una llamada que recibió Edgar. Una de esas habitaciones elegantes y encriptadas, pero el idiota pasó por la puerta justo antes de que se sellara. Escuchó lo justo para asustarse. Lázaro, repitió Grace en voz baja. ¿Alguna idea de qué es? Pregunté. No. Pero lo asustó. Dijo que Edgar hablaba de activos de contingencia. De esos que no dejas vivir a menos que los necesites. Eso fue como una semana antes de que toda esta audiencia se volviera un desastre. ¿Crees que fue eso? Preguntó Milímetros. Lázaro. No lo sé. Pero creo que está ligado. Las cabezas no explotan sin motivo. Kimiko firmó algo desde su asiento. Ella quiere saber cuánto tiempo han tenido esta habilidad, tradujo Frenchie. Shaun dudó. No creo que sea nuevo. Creo que simplemente está limpio. Silencioso. Sin huellas. Sin pruebas. Y no quedan testigos para rastrearlo, murmuró Maggie. Caminé despacio, procesándolo todo. ¿Cómo sobreviviste lo suficiente para traernos esto? Shaun rió con amargura. Suerte. Mala suerte. Y fuego. Dormí en salas de calderas, en callejones, me mantuve alejado de cualquier red. Si Grace no hubiera enviado a alguien a interceptarme cuando lo hizo, probablemente estaría en una zanja. Grace, para su crédito, no dijo nada. Simplemente se quedó detrás de los demás, con los brazos cruzados, escuchando.
¿Confías en él? Le pregunté sin darme la vuelta. No, dijo ella sin rodeos. Pero confío en lo que le da miedo. Volví a mirar a Shaun. Dijiste que los controladores hablaban del sistema de seguridad de Edgar. ¿Crees que son las cabezas explosivas? Probablemente. Pero también creo que hay algo más. Algo peor. ¿Peor? Preguntó Hughie desde el pasillo, entrando en la habitación con Annie justo detrás. Estaba pálido. Cansado. Todavía conmocionado por la masacre en la sala. ¿Qué podría ser peor que eso? Algo que no vemos venir, dijo Shaun, mirando el cigarrillo que tenía en la mano. Y algo que no deja a nadie con quien hablar. Nos quedamos todos con eso un minuto. El silencio se apoderó de nuevo de nosotros, y Butcher finalmente lo rompió. ¿Y qué? ¿Vamos tras Edgar? ¿Asaltamos su pequeño castillo y le obligamos a decir la verdad? No, dijo Grace, dando un paso al frente. Todavía no. Necesitamos saber qué es Lázaro. Si derribamos la puerta ahora, podríamos hacerla estallar. ¿Y si ya está activo? Pregunté. Entonces cavamos más rápido, dijo. Con más fuerza. Shaun dejó escapar un largo suspiro. Hay más. Dave dijo que escuchó un nombre en otra de esas reuniones. No lo reconocí, pero me llamó la atención. ¿Qué fue? Preguntó Maggie. Kruger. Grace se quedó quieta. Dilo otra vez, dijo ella. Kruger. Dijo que Edgar estaba hablando con alguien por una línea segura. Mencionó que mantendría a Kruger en espera. ¿Quién carajo es Kruger? Preguntó Butcher. Grace se sentó, frotándose las sienes. Dr. Elias Kruger. Médico personal de Stormfront durante los 70. Desapareció de todos los registros en los 80. Vogt afirmó haber desertado a Rusia. Nunca encontramos ninguna prueba. ¿Crees que está vivo? Pregunté. Si Edgar le habla, entonces sí, dijo. Lo que significa que Vogt está resucitando algo mucho más antiguo que los negocios sucios. Algo nazi, murmuró Frenchie. Otra vez. Nunca se fueron realmente, dijo Maggie. Buscaré lo que quede de nuestros contactos, dijo Grace. Pero si de verdad lleva tanto tiempo enterrado, no lo encontraremos en la guía telefónica. Shaun se dejó caer pesadamente en la silla de la esquina. No voy a volver ahí. No solo. No, dije. Te quedas aquí. Bajo vigilancia. Kimiko firmó nuevamente. Ella quiere ser quien lo vigile, tradujo Frenchie sonriendo. Me parece bien, dije, encendiendo otro cigarrillo. No soy un prisionero, dijo Shaun alzando la voz. No, dije, dando una calada. Eres un cabo suelto. Sigue hablando, podría ser útil. No discutió. Esa noche, nadie durmió mucho. Grace estuvo horas al teléfono. Butcher paseaba por el porche como un lobo buscando una valla que romper. Milímetros pasó la noche comparando nombres de las viejas listas de proyectos de Vogt. Maggie se quedó cerca de mí, sin decir ni una palabra. Simplemente sentadas en el suelo con la espalda contra la pared. Y cuando amaneció, yo todavía estaba despierto, mirando el horizonte desde el porche. Otro día. Otra guerra esperando a comenzar. Pero esta vez. Estaríamos listos. Chapter 53. Punto de vista de Logan, el amanecer se extendía por el horizonte como una herida abierta, bañando los árboles de un oro opaco mientras encendía mi tercer cigarrillo desde el amanecer. El porche crujió bajo mis botas, el aire fresco me rozaba la piel, pero apenas lo noté. Toda la casa detrás de mí estaba en silencio. No en paz, solo expectante. Dentro, el equipo se despertaba. Butcher finalmente se había desmayado en el sofá alrededor de las 4 de la mañana, con una botella de whisky vacía en el suelo y una pierna colgando. Frenchie estaba sentado a la mesa del comedor, tomando notas sobre todo lo que Shaun había dejado caer la noche anterior. Milímetros estaba en la cocina, en su tercera taza de café, con la mirada fija en un viejo expediente personal de Vogt, murmurando nombres para sí mismo. Maggie estaba en el baño de arriba limpiando sus cosas. Kimiko estaba viendo Lamplighter. No se había movido desde que di la orden. Simplemente permanecía sentada en el brazo del sillón frente a él, con los brazos cruzados, la mirada fija en él y una expresión indescifrable. Shaun parecía haber envejecido 5 años de la noche a la mañana, jugueteando con los dedos, evitando su mirada.
Cada vez que la miraba y la sorprendía, se encogía un poco más en su asiento. No podía culparlo. Volví a entrar y cerré la puerta. Se oyó un fuerte clic en el silencio. Milímetros levantó la vista, asintió una vez y luego volvió a sus notas. ¿Encontraste algo? Pregunté, pasando junto a él. Nada de nada, murmuró. Kroger no existe. Ni en ninguna base de datos oficial, ni en los archivos de la CIA a los que Grace nos dio acceso, ni siquiera entre los antiguos desertores nazis. Es como si nunca hubiera salido de Berlín. O alguien se aseguró de que desapareciera, dije. Él asintió. Exactamente. Me serví una taza de lo que quedaba en la tetera. Amargo. Rancio. No importaba. Yo también he estado revisando los registros del proyecto Paperclip, continuó Milímetros. En los años 40 y 50, Estados Unidos importaba a todos los científicos nazis que podía conseguir. Algunos acabaron trabajando para la NASA. Otros fueron a compañías farmacéuticas. Pero algunos, Boug se quedó con los que no querían en los registros. ¿Y Kroger? Era el hombre de Stormfront. Lo que significa que era alguien muy cercano. No te acercas tanto a ella a menos que seas de su círculo íntimo. Grace entró entonces, con aspecto de no haber dormido en un mes. Su mirada se cruzó con la mía, y supe que tenía algo. ¿Tienes alguna pista? Pregunté. Quizás, dijo, levantando una carpeta manila y dejándola sobre la mesa. Expedientes antiguos de un laboratorio Boug desmantelado en el norte de Vermont. Cerrado a finales de los 90. Arrendado a una empresa fantasma, pero aún propiedad de Boug. A ver si lo adivino, dijo Butcher desde el sofá, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Oficialmente, nadie ha entrado ni salido en años. Oficialmente, sí, dijo Grace. Extraoficialmente, tenemos imágenes satelitales de hace 2 semanas. 2 camionetas negras. Una camioneta de carga. Sin matrícula. Las señales de calor detectaron 6 cuerpos adentro durante menos de 1 hora antes de desaparecer. ¿Kroger? Preguntó Milímetros. No hay forma de estar seguros, dijo Grace. Pero es nuestra única oportunidad ahora mismo. Entonces nos vamos, dije terminando lo último de mi café. Un momento, dijo Butcher, incorporándose. Estamos entrando en un sitio que Boug se esforzó por ocultar, posiblemente lleno de ciencia nazi, información confidencial, ¿y quién demonios lo tiene vigilado? Digo que enviemos exploradores primero. De acuerdo, dijo Grace. Un equipo pequeño. Tranquilo. Sin armas a menos que sea necesario. Me llevaré a Frenchie y a Kimiko, dije. ¿Estás seguro? Preguntó Milímetros. Asentí. Kimiko es silenciosa. Rápida. No deja rastro. Frenchie sabe cómo desactivar trampas y burlar las alarmas. Revisaremos el lugar, veremos qué hay dentro y les informaremos. ¿Quieres refuerzos cerca? Preguntó Maggie desde las escaleras. La miré. Sí. Tú, Milímetros y Butcher, quédense a 1 milla o así. Vigilen la carretera, con las comunicaciones abiertas. Si necesitamos que nos extraigan, ustedes son la caballería. Ella asintió y volvió arriba sin decir nada más. Frenchie recogió sus cosas rápidamente, tarareando una melodía entrecortada mientras se guardaba viales, ganzúas y 2 armas cortas en el abrigo. Kimiko no dijo nada, simplemente se levantó, me saludó con la cabeza y se dirigió como una sombra hacia la furgoneta. Antes de irnos, me volví hacia Shaun. Quédate quieto, le dije. Si respiras mal, te destripa. Kimiko le sonrió. El tipo de sonrisa que hacía que hombres adultos consideraran cambiar de nombre y desaparecer para siempre. Él no discutió. Llegamos a Vermont al final de la tarde. El bosque era espeso y estaba cubierto de maleza. El tipo de lugar por el que los turistas pasan pensando que es tranquilo hasta que se dan cuenta de que no hay nadie en kilómetros a la redonda. Aparcamos la furgoneta a 800 metros de distancia, y el otro equipo se quedó aún más atrás, escuchando las radios y la señal del dron desde la instalación de Milímetros. El laboratorio estaba construido en la ladera de una colina, camuflado tras una pared de roca artificial. Las enredaderas cubrían la mayor parte de la estructura, pero el aire se sentía extraño. Contagiado. Como si algo hubiera vivido allí demasiado tiempo. La electricidad sigue funcionando, dijo Frenchie, señalando una tenue luz roja bajo el viejo teclado junto a la puerta. Quizás un generador de emergencia. ¿Puedes abrirlo?
Mi amigo, nací para hacer esto, sonrió. 3 minutos después, la puerta se abrió con un siseo. Salió un aire frío, rancio y penetrante, como podredumbre química. Kimiko entró primero, silenciosa como la niebla. Yo la seguí, Frenchy cerrando la marcha, con la linterna barriendo los rincones. El interior parecía como si el tiempo se hubiera detenido. Escritorios llenos de polvo. Sillas volcadas. Batas viejas colgadas de ganchos. Pero ni telarañas. Ni roedores. Demasiado limpio. Alguien estuvo aquí, susurré. Nos adentramos más. Las paredes cambiaron, el acero se convirtió en baldosas. Luego, las baldosas se convirtieron en vidrio. Salas de pruebas. Cámaras de observación. Nombres grabados en placas. La mayoría demasiado descoloridas para leer. Luego encontramos la sala de archivos. Y dentro, encerrado en una bóveda cubierta de escarcha, había un contenedor de metal marcado. Kruger, fase 2, Lázaro. Frenchy lo abrió con manos temblorosas. Dentro había viales. Fotos. Páginas con notas manuscritas. Y un rollo de película. Mierda, susurró. Kimiko sacó una foto. Un grupo de hombres con batas de laboratorio. Uno de ellos era Stormfront. El otro era Frederick Bourne. Y de pie entre ellos, más alto que ambos, estaba un hombre con la mitad de la cara quemada, sonriendo como si el mundo ya fuera suyo. Kruger, murmuré. El carrete estaba etiquetado como prueba de prototipo, sujeto N0. Miré a Kimiko. Ella asintió. Llévense todo. Después quemaremos este lugar. De vuelta afuera, llamé a Maggie por radio. Tenemos algo. Prepárense para la exfiltración. Copiado, respondió ella. Me volví hacia el edificio una última vez. Fuera lo que fuese Kruger, fuera lo que fuese lo que Lazarus quería decir, ya no estábamos simplemente enfrentándonos a Bourne. Nos enfrentábamos al pasado. Y tenía dientes. Salí a la terraza trasera del laboratorio, una plataforma estrecha, medio podrida y cubierta de musgo. El bosque rodeaba la estructura como una soga, denso en un silencio que no parecía natural. El cielo estaba gris, las nubes se acercaban bajas y lentas. Se avecinaba lluvia. Quizás nieve si esperábamos demasiado. Saqué un cigarrillo, lo encendí y me apoyé en la barandilla oxidada. Frenchy salió un minuto después, con los ojos muy abiertos mientras hojeaba uno de los viejos paquetes de fotos. Estos experimentos, dijo, intentaban replicar algo a alguien. Todos guardamos silencio, intentando comprender qué significaba exactamente. Miré a través de los árboles. Casi podía oír la voz de Kruger, solo por la foto grabada en mi memoria. El hombre parecía sonreír cuando lastimaba a la gente. Había algo frío en su mirada. Calculador. Hacía que Stormfront pareciera un maestro de escuela. Kimiko salió última, apretando el rollo de película contra su pecho. Me miró a los ojos y negó con la cabeza. No necesitábamos hablar. Ambas lo sentíamos. Este lugar apestaba a algo raro. Antes de encender las cargas, pasé una última vez. Solo yo. Frenchy y Kimiko esperaban afuera con el equipo. Necesitaba asegurarme. Recorrí las habitaciones, buscando a alguien escondido en la oscuridad, pero no era gente a la que le temiera. Era un recuerdo. Al pasar por uno de los laboratorios de observación, vi una pared llena de nombres. La mitad estaban en alemán. Malditos nazis, la misma mierda que los campos de concentración, pienso mientras camino por este paisaje infernal. Algunos estaban techados, otros rodeados con un círculo rojo. Uno me llamó la atención. Sujeto 0A. Lupus. Apreté la mano. No sabía qué significaba, pero el escalofrío en la columna me decía que no era bueno. Tomé el archivo, leeré más sobre ello más tarde. Cuando volví a salir, Frenchy ya estaba alambrando el perímetro con cargas de termita. Kimiko lo ayudaba, moviéndose con la misma velocidad y silencio de siempre. El viento había arreciado. Las hojas se arremolinaban a nuestro alrededor en ráfagas cortas y afiladas. El lugar está preparado, dijo Frenchy. Listos, en sus marcas. Miré la estructura una última vez. Esa pared de roca falsa. Esa historia enterrada. Hazlo. Las llamas estallaron con un rugido sordo, brillantes contra el crepúsculo. El metal se retorció y crujió mientras el infierno lo engullía todo. El pasado ardía. Pero no había desaparecido. Apenas estábamos empezando.
Mientras caminábamos de vuelta a la furgoneta, Kimiko sacó una última foto que había robado antes del incendio. Era un plano. No para un arma. No para un suero. Para una jaula. Con una palabra estampada en la parte inferior. Derrote Todd. Era el mismo nombre que me ponían los nazis en la guerra, mientras los recuerdos me asaltan. Joder. Digo mientras todos me miran. Chapter 54. Punto de vista de Logan, regresamos justo después del anochecer. Maggie ya estaba esperando en el porche cuando llegamos, con las manos metidas en la chaqueta y la mirada fija e inmóvil. Los demás salieron de la segunda furgoneta detrás de ella. Butcher, Milímetros y Grace. Nadie dijo nada. Simplemente se quedaron allí, observándonos mientras salíamos, con hollín y ceniza aún pegados a la ropa del fuego que habíamos encendido en Vermont. Kimiko le entregó a Grace el rollo de película sellado. Frenchie la siguió con el archivador. Yo traje el plano. No entramos inmediatamente. Todos sabían que el aire estaba a punto de cambiar. Cuando por fin entramos en la sala, Grace limpió la mesa con un gesto, esparciendo carpetas y tazas de café por el suelo. Frenchie colocó el contenido como si estuviéramos planeando un golpe. Notas, polaroids, etiquetas de prueba, documentos censurados con los bordes amarillentos y envejecidos. Y en el centro, el plano. Grace lo contempló un buen rato. Apretó la mandíbula. Le temblaban los dedos. ¿Dónde encontraste esto? Preguntó finalmente. La bóveda del sótano. La última habitación. Sellada y fría, dije. Como si hubiera estado esperando. Se inclinó y escudriñó la etiqueta estampada al pie del periódico. Derrote Todd. Me miró fijamente y nos molestó en fingir que no sabía qué significaba. Me dijiste que era solo una historia, dijo. Dije que era viejo, murmuré. No dije que no fuera cierto. Butcher dio un paso adelante con los brazos cruzados. ¿Qué demonios estamos viendo? Grace no habló. Solo señaló la esquina del plano, donde estaba impreso el logo de Vogue sobre un emblema más pequeño que nadie reconoció. Una cruz negra superpuesta a un círculo rojo. Frenchie entrecerró los ojos. Eso no es estándar en Vogue. Es la marca de Kroger, dijo Grace en voz baja. Su sello personal. Todo lo que lleva ese símbolo no era solo investigación, era experimentación. Maggie se acercó. ¿En Logan? En la idea de él, dijo Grace. Kroger estaba obsesionado. Había visto a Logan en acción, en Alemania, Polonia, Francia. Fue el primer sujeto mejorado que encontraron los nazis y que no podía ser asesinado. No solo era fuerte o rápido. Era antinatural. Regeneración, dijo Frenchie. Inmortalidad, añadió Butcher. En algunos de sus diarios, llamaba a Logan la muerte roja. Decía que era una fuerza de la naturaleza, no un hombre. Kroger creía que si lograba replicar eso, construir algo que pudiera rivalizar, Alemania jamás volvería a caer. Demasiado tarde para eso, murmuró Milímetros. Pero ya no se trataba de Alemania, continuó Grace. Cuando el Reich se desmoronó, Kroger desapareció. La CIA creyó que desertó al este. Ahora sé que lo hizo. A los rusos, dije en voz baja. Ella asintió. ¿Ese plano que encontraste? Dijo. No era solo una jaula. Era una cámara. Una plataforma de éxtasis. Diseñada para contener sujetos regenerativos. ¿Por qué querrían los rusos una jaula para alguien como yo? Pregunté, aunque ya lo sabía. No lo hicieron, dijo, mirándome a los ojos. Querían un arma para luchar contra ti. Todos nos quedamos en silencio. Frenchie finalmente susurró. Soldado. Mis ojos se abrieron cuando recordé la misión con Grace hace tantos años, donde llevaron a Soldier Boy. Grace asintió lentamente. Para eso se construyó. No por cómo era, sino en lo que lo convirtieron. ¿Estás diciendo que Kroger fue la razón por la que Soldier Boy terminó en ese laboratorio ruso? Preguntó Milímetros, dando un paso al frente. Kroger no solo les ayudó a atraparlo, dijo Grace. Les dio las herramientas para rehacerlo. Mierda, murmuró Butcher. No solo lo mantuvieron congelado. Lo mejoraron. Grace asintió de nuevo. Tolerancia al dolor. Resiliencia a la radiación. Absorción de bioenergía. No solo lo torturaban, sino que probaban sistemas de armas. Construían algo nuevo a partir de sus cimientos. ¿Y Homelander?
Preguntó Huye desde el pasillo, entrando lentamente. Esa es la verdadera razón por la que Kroger volvió a la acción, dijo Grace. Una vez que Soldier Boy se volvió demasiado inestable para controlarlo, cambiaron de rumbo. Lazarus ya no se trataba de revivir el pasado. Se trataba de prepararse para el futuro. Para él. ¿Te refieres a crear algo que podría matar a Homelander? Dije. Grace me miró fijamente a los ojos. O controlarlo. Annie se sentó con fuerza en el sofá, con los ojos abiertos. ¿Por qué no habíamos oído nada de esto antes? Nada de esto estaba en los informes de la CIA. Ni siquiera en los informes de los sitios negros. ¿Por qué demonios? Nos acabamos de enterar ahora, dice Grace mientras examina los archivos que encontramos. Parece que Kroger operaba bajo 8 áreas diferentes. Usaba laboratorios privados. Contrataba científicos mercenarios. Nunca trabajó desde la Torre Vought. Nunca dejó rastro. Y cualquiera que intentara descubrir la verdad desapareció. Lo que significa que tenemos una bomba de relojería entre manos, dijo Butcher. Sea lo que fuese Lázaro, o lo construyeron ellos mismos, o están cerca de hacerlo. ¿Y si Kroger sigue vivo? Pregunté. Entonces está 10 pasos por delante de nosotros, dijo Grace. Kimiko firmó rápidamente. Frenchy tradujo. Ella dice que si todavía están experimentando, van a necesitar sujetos de prueba. Tiene razón, añadió Maggie. Ya los hemos visto secuestrar gente en la calle. Vought ha sacado a la fuerza a hospitales, clínicas e incluso morgues. Frenchy mostró algunas fotografías más de las instalaciones de Vermont, escaneos de los registros de almacenamiento, lecturas de temperatura y nombres parciales grabados en envases médicos. Uno me llamó la atención inmediatamente. SB-07, dije. Soldado confirmó milímetros. Séptimo intento. Entonces había 6 antes que él, dije. O más, corrigió Grace. Los demás simplemente no sobrevivieron. Maggie cogió otro papelito del montón. Este dice 0 Alautus. Asentí. Lo vi en el pasillo de atrás. No tenía sentido en ese momento. Ahora sí, dijo Grace. El lupus no era una designación animal. Era un tipo, una referencia a una mayor agresividad, inestabilidad regenerativa y condicionamiento de la ira. Espera, dijo Huye, acercándose. ¿Estás diciendo que podría haber otro sujeto como Logan por ahí? Grace no respondió. Ella no tenía por qué hacerlo. ¿Dónde está el siguiente sitio? Pregunté, entrecerrando los ojos. Grace sacó un mapa de su abrigo. Lo marcó con una X roja en las montañas del norte de Canadá. Es una cámara frigorífica. Un contratista militar. Ha estado vacía desde finales de los 90, según el papel. Pero las recientes señales de calor, los drones de carga y el cableado enterrado indican lo contrario. ¿Kroger? Preguntó el carnicero. O alguien que continúa su trabajo, dijo Grace. Tomé mi chaqueta y caminé hacia la puerta. Nos mudamos mañana. No, dijo ella. Muévete ahora. Si están transfiriendo activos, lo harán durante la noche. Necesitarás tiempo para explorar e interceptar. Kimiko estaba junto a Maggie. Frenchy se puso un cargador nuevo en el arma y me dedicó una sonrisa. ¿Visitamos a los fantasmas del pasado? Carguen, dije, dirigiéndome al garaje. Fuera lo que fuese Lazarus, quienquiera que hubiesen encerrado, estaba ligado a ambos extremos de mi pasado. Frenchy volvió a hojear uno de los documentos y murmuró algo en francés antes de cerrarlo de golpe. Le administraban radiación y compuestos desconocidos a Soldier Boy cada semana. No se trataba de mantenerlo bajo los efectos del suero. Intentaban forzarlo a superar los efectos que ya le había dado el suero. Conviértalo en una bomba, dijo Butcher. Literalmente. Todos guardamos silencio al asimilarlo. Chapter 55. Punto de vista de Logan, todo empezó con un golpe. Las 3 de la mañana. La nieve caía de lado contra las ventanas de la casa de seguridad. Grace estaba en la puerta, con los archivos en la mano y el abrigo cubierto de hielo. Su rostro estaba pálido, adusto, y cuando habló, lo hizo con los dientes apretados. Lo encontramos. No necesité preguntar quién. A Kroger. Dejó caer una carpeta manila sobre la mesa. Fotos. Imágenes satelitales. Información censurada de archivos rusos obsoletos.
Grace había recurrido a todos los recursos de la Guerra Fría que aún conservaba en Europa, y alguien finalmente cedió. Hay un sitio a las afueras de Smolensk. Abandonado hace mucho tiempo. Oficialmente, era un puesto de investigación soviético. Extraoficialmente, era donde Kroger continuó con Lazarus fuera de la red. Si sigue vivo, ahí es donde estaría. El carnicero encendió un cigarrillo. ¿Qué tan seguros estamos de que esto no es una trampa? No lo soy, dijo Grace. Pero si está ahí y sigue experimentando, no podemos esperar. Miré el mapa, marcado con tinta. Se me revolvió el estómago. Entonces nos vamos ahora, dije. Todos guardaron silencio. Kimiko asintió sin apartar la vista de Shaun, pues aún estaba a cargo de él durante la misión. Maggie se crujió los nudillos. Milímetros suspiró y empezó a empacar el equipo. Frenchy acaba de decir. Ya era hora. 15 horas después, cruzábamos la frontera con Polonia. 5 horas después, llegamos al límite del bosque en Rusia. No sabíamos dónde nos encontrábamos. Pero, fuera lo que fuese, nos esperaba. El cielo ruso parecía de acero. Frío, plano, insensible. La nieve caía en lentas espirales sobre la línea de árboles quebrada mientras la furgoneta avanzaba por el último tramo de camino de tierra. Los árboles que nos rodeaban estaban esqueléticos, sin hojas, como si llevaran décadas muertos y nadie se atreviera a enterrarlos. El refugio se encontraba a pocos kilómetros de Smolensk, medio enterrado en la escarcha, excavado en la tierra como si hubiera estado escondido durante mucho tiempo. Probablemente porque así era. No aparecía en ningún mapa. Ni una señal. Ni cables eléctricos. Solo un camino de grava torcido y una vieja torre de comunicaciones soviética que se alzaba como una cicatriz en el bosque. Frenchy apagó el motor. Nadie se movió enseguida. Nos quedamos sentados escuchando el viento azotar los laterales de la furgoneta. Parece amigable, murmuró Butcher detrás de mí. No lo es, dije, saliendo al frío. Kimiko siguió de cerca a Shaun, quien intentaba aparentar lo menos posible. Maggie aterrizó después, dejándose caer del techo de la camioneta donde había estado explorando la zona. Me saludó con la cabeza, con la mirada alerta y los puños ya apretados a los costados. Atravesamos el perímetro exterior sin resistencia. Eso nos pareció mal. Lugares como este no quedaban desprotegidos, no si lo que ocultaban aún merecía la pena mantener vivo. Aún así, seguimos adelante. Una puerta blindada oxidada, marcada con cirílico rojo, daba paso a una escalera de caracol tallada en la roca. Bajamos en silencio, con las linternas apagadas, moviéndonos por instinto y memoria. Kimiko iba al frente, con pasos silenciosos. Maggie iba atrás, con los puños apretados y la cabeza girando. Yo iba hacia el centro. No me gustaba, me parecía demasiado fácil. Llegamos al pasillo principal, lleno de tuberías congeladas y luces zumbantes que parpadeaban lo justo para molestarte. Frenchy revisó la tableta que había preparado para rastrear las señales de calor. Un punto rojo, en las profundidades, inmóvil. ¿Es él? Preguntó Milímetros. O bien Kroger duerme como un cadáver o bien ya lo es, dijo Frenchy. No está muerto, murmuré. Todavía no. En el corazón del complejo se encontraba una habitación con el nombre de Lázaro. Estaba herméticamente cerrada. Tardamos 20 minutos en abrirla. La puerta crujió y se partió, liberando una oleada de aire viciado y químico que se adhirió a la piel como aceite. Dentro, lo encontramos, Soldier Boy. Suspendido en una criocámara. Desnudo de cintura para arriba, conectado a una docena de máquinas. Con la barba descuidada. El pecho lleno de cicatrices. Los ojos cerrados. Y junto a él, a media luz bajo el resplandor verdoso de las viejas pantallas de los monitores, se alzaba el último fantasma de la guerra. Entonces oímos una voz anciana, con acento alemán. Kroger. Se giró lentamente, como si llevara años esperando este momento. Sabía que vendrías, dijo con voz áspera. Di un paso adelante. Kroger. No has cambiado, dijo. En realidad, no. Has envejecido muchísimo. Él sonrió. Siempre sacaste lo peor de mí. ¿Dónde está el resto de tu equipo? Se fue. Me dejaron aquí para terminar lo que empecé. Extendió la mano hacia el panel de control. Mis garras salieron rápidamente. Joder, dije, a punto de detenerlo, pero entonces la recámara siseó. El soldado se movió.
Kimiko levantó los puños. Maggie se colocó en posición. Milímetros preparó su rifle. Soldier Boy abrió los ojos de golpe. Su primer aliento fue como un grudido. Entonces me miró fijamente. Tú. No me moví. Salió de la cámara, con los cables desprendiéndose del pecho. Aún tenía escarcha en la piel. Pero se movió como si hubiera estado esperando esto. Logan repitió. Hijo de puta. Creí que habías muerto. Pensé que habías dejado de hablar, murmuré. Sonrió de oreja a oreja, haciendo crujir los nudillos magullados. Te debo una por todas las tonterías que hiciste. Le hice un gesto obsceno mientras rugía y cargaba. El primer puñetazo me dio justo en la mandíbula. No me detuvo. Le di un puñetazo en la garganta, lo hice retroceder un paso y le lancé un gancho de izquierda que lo estrelló contra un monitor. Esto es entre él y yo, quiero que duela, digo mientras los demás se acercan para ayudar. Tengo un poco de rabia contenida por este cabrón. Saltaron chispas. El metal gritó. Se levantó riendo. Hazlo sangrar, dice Milímetros con una ira y una rabia extremas que nunca antes había visto en su rostro. ¿Aún tienes la fuerza de ese viejo, eh? Todavía hablas demasiado. Chocamos de nuevo. Esta vez lo empujé contra la pared. Las tuberías reventaron. El vapor silbó. Agarró un trozo de varilla y lo atacó. Lo atrapé, lo partí por la mitad y le clavé ambos extremos en las costillas. Rugió y me dio un rodillazo en el pecho, lanzándome de vuelta a la cápsula criogénica. Salí con todo. Por un rato, solo fueron puños y sangre. Era fuerte. Más fuerte de lo que recordaba. Pero más descuidado. La rabia lo volvía estúpido. Y yo ya no podía contenerme, a punto de mutilarlo o herirlo gravemente. Recuerda que lo necesitamos vivo. Dice Maggie al verme sacar mis garras. Joder. Dije molesto, refrenando mis garras mientras Soldado me atacaba. Intenté un golpe mortal, le di un golpe en la sien, lo derribé con fuerza y busqué las esposas que Frenchie me había lanzado. Pero él se rió. Y empezó a brillar. Todos a moverse. Grité. La explosión partió la habitación en dos. Una luz candente. Un rugido como un trueno. El suelo crujió. El metal se derritió. Las paredes se convirtieron en ceniza. Me golpeó con toda su fuerza. No sentí dolor al instante, pero luego lo sentí como nunca antes. Mi piel se desprendió. Músculos quemados, huesos quemados. Órganos carbonizados. Ojos sirvieron en sus cuencas. Y entonces no quedó nada más que fuego. Cuando la luz se desvaneció, me quedé en el centro del cráter. Humo ascendía de mi esqueleto metálico. Sin carne. Sin sangre. Solo adamantium brillante. Los demás me miraron fijamente. En silencio. Incluso Soldier Boy dejó de moverse. Lo miré. Y empezó a sanar. Primero mis ojos, luego mi pecho, luego mis brazos, luego mi cara. La piel volvió a crecer. Las venas se rehicieron. El corazón latió de nuevo. 10 segundos después, estaba completo de nuevo. Soldier Boy abrió la boca. Jesucristo. El miedo se reflejó en su rostro mientras caminaba hacia él. No, no es Jesús, solo un anciano, digo mientras miro a los demás y los veo congelados en estado de shock también antes de volverme hacia Soldier Boy. No podemos contenerlo, digo mientras Soldier Boy se estremece y se da cuenta de lo que quiero decir unos segundos después de decirlo. Hace un intento desesperado por derribarme, pero saco mis garras y le corto el brazo. Grita de dolor, agarrándose el brazo, antes de que use la otra mano para clavarle las garras en la cabeza, haciendo que las puntas salgan por debajo de su mandíbula. Se queda mirando con una expresión de total sorpresa mientras su vida se desvanece. Me giro para mirar a los demás y los veo a todos mirándome fijamente, como si fuera un fantasma. Incluso Butcher parecía inquieto después de todo lo que había hecho. ¿De qué carajo estás hecho? Murmuró. Malas decisiones, dije mientras escupía sobre el cadáver de Soldado. Milímetros se acercó y escupió sobre su cadáver también. Me volví hacia Kroger, quien me miraba con una mezcla de miedo y adoración. Frenchie se arrodilló junto al cadáver de Soldier Boy, comprobando si había alguna lectura final o picos biométricos. Esta vez definitivamente no va a volver, dijo. Kimiko se agachó junto a una pared carbonizada, recorriendo con los dedos el borde del cráter de impacto. Firmó algo rápidamente. Ella dice que fue como una explosión nuclear, tradujo Frenchie.
Pero Logan lo superó, dijo Milímetros, todavía con los ojos muy abiertos. No caminé, murmuré. Me quedé de pie y ardí. Luego regresé. Nos dirigimos hacia Kroger, que seguía riéndose mientras me miraba fijamente. Maldito nazi loco, dice Maggie mientras ignora a Frenchie poniéndole las esposas y me mira con ojos desorbitados. Tú. Realmente eres la cumbre de la humanidad. Nada que podamos replicar podría alcanzar tu altura. Ni el soldado ni su hijo. Dice Kroger con un júbilo fanático. Niño. Dice el carnicero con una mirada confundida. El que llamas Homelander es hijo de un soldado. Niño inconsciente, destinado a ser la cumbre de mis creaciones, pero otro fracaso. No, jamás podríamos hacer algo como Derrote Todd, dice Kroger, sin dejar de mirarme con su mirada de fanatismo. Lo sacamos y regresamos al punto de encuentro que Grace nos indicó antes. Allí nos encontramos con nuestro equipo de escape. 18 horas después, nos encontramos de nuevo en Estados Unidos, en nuestra casa de seguridad. Kroger permaneció callado todo el tiempo. Grace llegó con un pequeño equipo para llevárselo. Le sacaremos todo lo que podamos a ese viejo capullo. Ojalá pueda ayudarnos a conseguir más información privilegiada, dice Grace, pero Butcher la interrumpe. ¿Cómo están Becky y Jan? ¿Seguro que siguen a salvo? Pregunta Butcher, mirando a Grace con seriedad. Sí, carnicero. Te prometo que están en buenas manos. Me aseguraré personalmente de que permanezcan ocultos, le dice Grace, dándole una pequeña y poco común sonrisa compasiva, antes de recuperar su rostro pétreo. Una vez que sepamos más, decidiremos los próximos pasos, nos dice Grace antes de despedirse. Chapter 56. Punto de vista en tercera persona, las imágenes se reproducían en bucle. Una neblina de sangre, un cadáver decapitado y una sala de audiencias llena de gritos. Nunca mostraron lo que había sucedido antes. Justo el momento en que el cráneo de Vogelbaum explotó como una lata de refresco bajo presión. Cortes limpios. Terror perfecto. Un nuevo ángulo cada hora. Vogue lo calificó de ataque terrorista. Presentadores afines propusieron la palabra complejo, acompañada de abundante especulación y cero datos. Los noticieros lo ocultaron bajo el pánico y el ruido. TikTok lo explotó. Filtros, recreaciones, remezclas. Al algoritmo no le importó si era real. Pero quienes observaban sí. Sabían que algo andaba mal. Lo sabían en lo más profundo de su ser. No era solo otro superhéroe rebelde. No era solo política. Esto era diferente. La audiencia había tratado sobre el legado de Vogt. Sobre Soldier Boy. Sobre las mentiras que habían urdido desde la Guerra Fría hasta MeToo. Pero ahora se trataba del silencio. Alguien había querido detener la verdad. Y lo habían hecho con precisión quirúrgica y un mensaje escrito con sangre. La confianza pública se quebró como un cristal bajo presión. Se presentaron peticiones. Se cancelaron paneles. Asesores del Congreso renunciaron a mitad de mandato. Nadie sabía qué se avecinaba, pero todos lo sentían en la nuca. Punto de vista de Stanegar. Stanegar observaba el caos desde una oficina privada en un edificio que Vogue no poseía, en teoría. Todo estaba tranquilo. Limpio. Tan alto que la ciudad parecía una simulación. No necesitaba ruido para entender lo que estaba sucediendo. Lo había predicho semanas atrás. El testimonio explosivo. La sangre. El pánico. No le importaba a Vogelbaum. Nunca le importó. El hombre era un medio para un fin, y ni siquiera había llegado al final. Pero la muerte tenía un propósito. Recordó a la gente quién seguía al mando. Y quién no. Homelander estaba en una espiral descendente. Las filtraciones de prensa decían agotamiento. La realidad era mucho menos poética. Inestable. Agresiva. Edgar lo había visto antes. Un poder desatado que se resquebrajaba bajo su propio ego. Tenía planes de contingencia para este escenario. La mayoría terminaban en una limpieza. Ahora la Junta exigía una renovación completa de la marca. Auditorías públicas. Cooperación del Congreso. Limpieza total de archivos antiguos. Stan no se reía a menudo, pero la idea de que Vogue cumpliera las reglas casi lo hizo reír. Encendió un cigarrillo. No inhaló. Simplemente lo sostuvo entre los dedos como una vieja costumbre. En el escritorio, frente a él, había 3 carpetas rojas.
La primera estaba etiquetada como Logan. La segunda, Ryan. La tercera, Neumann. Abrió el primero de Logan. Fotos de la Segunda Guerra Mundial. Notas manuscritas en alemán. Un memorando de la CIA que debería haber sido destruido en el 91. Imágenes de vigilancia de las instalaciones de Vermont. Y una imagen borrosa. Logan destrozando acero reforzado con las manos desnudas, con la cara medio quemada y la mirada fija en una cámara que no sobrevivió al segundo siguiente. Edgar lo miró fijamente. Un fantasma. Podría liberarlo. Filtrarlo a una fuente. Que el público lo reflexionara. Un nuevo rostro al que temer. Alguien que los distrajera de la podredumbre que se escondía en Vogt. Pero aún no. No hasta que le conviniera. Cerró el archivo, tocó la tercera carpeta 2 veces y luego cogió el teléfono. Consígueme a Neumann. Punto de vista en tercera persona. A Victoria Neumann no le gustaba que la llamaran. Pero apareció de todos modos. La torre Vogt parecía la misma desde fuera. Cristales de espejo, aguja blanca, seguridad blindada en cada puerta. Pero dentro, la temperatura había cambiado. El personal susurraba. Los ejecutivos miraban por encima del hombro. Cada rincón parecía estar escuchando. Entró en la sala de reuniones sin llamar. Edgar ya estaba sentado. Café solo. Un sorbo. Sin sonrisa. Llegas tarde, dijo. Tienes suerte de que haya venido. Él hizo un gesto. Ella se sentó. No hablaron por un momento. Luego dijo tenemos que mudarnos. Ya me estoy moviendo, dijo. Simplemente no lo puedes ver. Estás tapando agujeros. Estoy hablando de control. Ella puso los ojos en blanco. ¿Te refieres a mentiras? Me refiero a concentrarse, corrigió. El juicio fue el comienzo. Ahora el público tiene miedo. Y cuando tiene miedo, seguirá a quien parezca más seguro. Se cruzó de brazos. ¿Quieres instalar otra marioneta? Quiero moldear la narrativa antes de que lo haga otro. No podemos seguir vendiendo capas. Necesitamos vender orden. Hizo una pausa. ¿Tienes un plan? Por supuesto que sí. Neumann se inclinó hacia adelante. Adivina, ¿quieres un reinicio suave? Una cara nueva para Vogt. Una en la que la gente confíe. Él asintió. ¿Y qué pasa con Homelander? Da un paso atrás. Ambiente controlado. Lo llamamos un descanso para la salud mental. Lo presentamos como un paso hacia la responsabilidad. Él no estará de acuerdo. No lo necesita. Está fallando y lo dejamos. Neumann entrecerró los ojos. ¿Quieres que apriete el gatillo? Quiero que hagas aquello para lo que fuiste designado. Que el público siga mirando hacia donde queremos que mire. ¿Y Logan? Edgar sonrió levemente. Todavía no. Ella esperó. Si la cosa se complica, continuó, lo usamos. Se convierte en la amenaza. Una reliquia de la violencia. Lo mostramos matando a Soldier Boy. Lo presentamos como venganza. Sed de sangre. Sin juicio. Sin orden. ¿De verdad crees que la gente se volverá contra quien detuvo una bomba? No tendrán que hacerlo. Solo les mostramos lo suficiente para que cuestionen. Neumann se recostó y permaneció en silencio. Edgar continuó. Hay algo más poderoso que la verdad, Victoria. La ambigüedad. Si están confundidos, se aferrarán a nosotros. A ella no le gustó. Pero lo entendió. Se puso de pie. Redactaré la declaración. Homelander se apaga por ahora. Empezamos a empujar a Coleman al frente. Bien, dijo Edgar. Se detuvo en la puerta. ¿Y el niño? No levantó la vista. Está a salvo, por ahora. Pero no me hagas elegir entre él y la compañía. Ella se fue. Esa tarde, Vogt publicó un comunicado de prensa oficial. Homelander se retiraría temporalmente para centrarse en su bienestar. No se dieron más detalles. Cameron Coleman realizó un especial en vivo sobre la fuerza, la privacidad y el derecho a sanar. Estaba pulido. El público lo compró. Más o menos. Los hilos en línea especulaban sobre todo, desde intentos de asesinato hasta control mental extraterrestre. Pero nadie adivinó la verdad. Nadie mencionó la palabra Kruger. Ni Lazarus. Ni el anciano en la celda negra bajo la vigilancia de Grace Mallory. Los nombres de Logan y Ryan nunca pasaron por la pantalla. Por ahora. Pero Edgar sabía que el equilibrio se estaba desmoronando.
Los cimientos que habían construido se estaban resquebrajando. Y cuando finalmente cedieran, alguien tendría que moldear lo que vendría después. Regresó solo a su oficina esa noche. Las luces de la ciudad no llegaban hasta el escritorio donde esperaban las carpetas rojas. Encendió otro cigarrillo. Abrió el expediente de Logan de nuevo. Y miró fijamente la página. No para leer. Solo para recordar. Entonces sacó un bolígrafo del cajón y añadió una línea al final del documento. Apalancamiento, pendiente. Luego lo cerró. Y esperó. Al anochecer, la tormenta mediática cambió de rumbo. Las etiquetas de tendencia cambiaron de Vogue Truth a El Heroes. Los presentadores de noticias elogiaron la valentía de Homelander para alejarse. Los influencers republicaron los temas corporativos. La nueva narrativa encajó a la perfección. Tras bambalinas, el equipo de relaciones públicas de Vogue depuró grabaciones antiguas. Borró los resultados de búsqueda. Amenazó a los filtradores con demandas. Memorandos internos advertían a los empleados que no hablaran con la prensa bajo ninguna circunstancia. Neumann leyó los nuevos guiones con la mandíbula apretada. Odiaba lo bien que lo hacían. Odiaba lo rápido que funcionaba. Esa noche se miró en el espejo, con la mitad del maquillaje quitado, y susurró. Te estás convirtiendo en él. Y ella sabía exactamente a quién se refería. Al otro lado del Potomac, Grace Mallory estaba sentada sola en un búnker con una pila de archivos de los que Kroger por fin había empezado a hablar. La mayoría estaban en código. Registros antiguos. Mapas con sitios censurados. Una foto de Soldier Boy, fuertemente sedado, en pleno experimento. Otra de un campo quemado con la etiqueta fuga alfa. Una imagen a la que volvía una y otra vez. Una foto granulada en blanco y negro de Logan, sin camisa y empapado en sangre, rodeado de cadáveres en una trinchera. Soldados alemanes y estadounidenses. Daba igual. El título debajo decía, Derrote Todd. Lo miró fijamente un buen rato. Luego lo archivó. No sabía cuándo lo necesitarían de nuevo. Pero sabía que sí. Y muy por encima de todo, en un recinto sin acceso a la prensa, sin ventanas y sin relojes, Homelander estaba sentado en el borde de una cama blanca esterilizada, mirando una pared que nunca cambiaba. Sus manos estaban quietas. Sus ojos no. Susurró un nombre. No el suyo. Luego sonrió. El juego no había terminado. Ni de cerca. De vuelta en su oficina secreta, Stanegar se sirvió una bebida que no saboreó. La ciudad parecía suave desde esa altura, con luces borrosas y siluetas en movimiento. Allá abajo, la gente gritaba. Protestaba. Creía en cosas. Allá arriba, era diferente. Allá arriba, la creencia era solo una herramienta. Dio un sorbo, cogió la carpeta etiquetada como Ryan y la abrió por primera vez en semanas. Sus dedos se posaron sobre la pestaña. Todavía no, pensó. Pero pronto. Si Neumann resbalaba, si Logan se volvía loco, si el mundo se hacía la pregunta equivocada, Ryan sería la respuesta. Lo quisiera o no. Chapter 57. Anne. Este capítulo tiene muchos cambios de punto de vista, quería probarlo. Cuéntenme qué les parece. Punto de vista en tercera persona. El mundo aún no se había quemado, pero lo intentaba. Habían pasado un par de semanas desde que la cabeza de Vogelbaum estalló como un corcho de champán. Las calles no habían estado tranquilas. Sin arrestos. Sin sospechosos. Solo una nube creciente de teorías y cadáveres amontonándose en callejones sin cámaras. Todos los comentaristas tenían algo que decir, pero nadie mencionó los nombres importantes. Para el público, Homelander simplemente estaba de baja, un bonito eufemismo para decir desaparecido. El equipo de prensa de Vogue lo disfrazó con palabras como recuperación y reflexión, pero incluso sus fans más fieles sintieron la ausencia como un temblor antes del colapso. Neumann, sin embargo, estaba en todas partes. En mítines. Anuncios. Entrevistas. De aspecto pulcro, madre de un hijo, de voz suave y peligrosa de una forma que nadie podía identificar. No necesitaba gritar. Sonrió, y el mundo se acercó. Eso era poder. El tipo de poder que Edgar solía respetar. El tipo de poder que ella estaba a punto de convertir en arma. Porque esta noche, la campaña organizaba un importante mitin en Nueva York. Fuertes medidas de seguridad, cobertura mediática completa, lleno de civiles.
Una demostración de fuerza. Y debajo, un gatillo a punto de ser apretado. Punto de vista de Logan, 12 horas antes de la manifestación, Logan estaba sentado solo en un vagón de tren oxidado, 2 pueblos más allá. No se oía nada más que el crujido del metal y su propia respiración. Miraba fijamente el teléfono prepago que tenía en la mano. El mensaje de Grace era breve. Una línea, estar en Nueva York en 1900. Sin errores. No preguntó por qué. No lo necesitaba. Últimamente sentía algo en el pecho. No culpa. No dolor. Algo más pesado. El mundo volvía a caerse. Igual que siempre. Pero esta vez, olía a podrido antes de tirar de la cadena. Guardó el teléfono en el bolsillo y se puso de pie, crujiendo el cuello. Hora de cazar. Punto de vista de Grace, levante la cámara 12. La voz de Grace atravesó el zumbido de la electrónica del búnker como una cuchilla. Sus ojos no parpadearon. Ni se inmutaron. Uno de sus técnicos lo activó. Un plano general de la manifestación apareció en la pantalla. Luces brillantes del escenario, banderines rojos, blancos y azules, pancartas ondeando como si la gente de abajo realmente creyera todo lo que les decían. Allí, escondido tras un pilar de cemento cerca del fondo, estaba Logan. Con la capucha puesta. Los brazos cruzados. Inmóvil como una lápida. ¿Estás seguro de esto? Preguntó el técnico. No, dijo Grace. Pero ya es demasiado tarde para sacarlo. ¿Por qué está ahí? Es un mitin de campaña, no una zona de guerra. No respondió. Todo en Neumann delataba un montaje. La seguridad era demasiado limpia. Los discursos demasiado coreografiados. El escenario demasiado abierto. Grace se acercó al monitor y observó cómo Logan cambiaba ligeramente de postura, con la cabeza ladeada como un depredador que oye algo fuera de pantalla. Algo anda mal. Y Logan también lo notó. Punto de vista del carnicero. Butcher desconfiaba de Neumann desde el segundo en que parpadeó demasiado después de que la cabeza de Vogelbaum explotara. Encendió un cigarrillo con una mano que no le temblaba. Le había ido mucho peor con mucho menos sueño. El archivo que Grace le había enviado estaba en la cama del motel como si respirara. Dentro. Fotos satelitales, planos del mitin y una imagen de vigilancia que le revolvió el estómago. Victoria Neumann. Entrada trasera de la Torre Vogt. 3 a.m. La hora era más que sospechosa. ¿Y el hombre que conoció? Calvo. Ligeramente cojo. La identificación de Vogt había sido borrada de todas las bases de datos. Pero Butcher lo había visto antes, en la limpieza del almacén del complejo V. Los limpiadores no aparecen para los apretones de manos, murmuró Butcher. Sacó el cigarrillo y abrió un cajón. Dentro, un teléfono plegable salpicado de sangre y una tarjeta de contacto con una palabra garabateada en la parte de atrás. ¿Trato hecho? No estaba listo para decirlo. Pero tampoco para ignorarlo. El bastardo que llevaba dentro, la parte que Grace intentaba ocultar, ya susurraba. Se te acaba el tiempo. Punto de vista en tercera persona. Horas antes de la manifestación, Neumann entró en un búnker insonorizado bajo un antiguo centro clandestino de detención de Vogt. Sin cámaras. Sin señales. Solo hormigón frío y paranoia. Ya estaba allí, con los brazos a la espalda y las botas rojas brillando como sangre en la penumbra. Un ciudadano de a pie. Sonrió con esa sonrisa silenciosa y misteriosa que decía podría matarte y quizás no. Llegas tarde, dijo. Tenía un niño al que arropar. Se rió entre dientes. Sigues siendo la madre del año, ¿eh? Levantó un disco duro. Está todo aquí. Los archivos muertos de Edgar. Planes de contingencia. Chantaje. Lista de personas que él creía que podrían eliminarte. Su sonrisa desapareció. Ella dio un paso adelante. ¿Quieres matarlo? Adelante. Quiero compañía. La miró fijamente un buen rato. Siempre fuiste ambiciosa. Ella no parpadeó. Solo se me da mejor disimularlo. Se dieron la mano. Y el trato quedó cerrado. Zoe, la hija de Neumann, Zoe se ajustó la manga de la chaqueta. Le apretaba un poco. Le picaba un poco. Pero su madre decía que la hacía parecer segura. No se sentía segura. Sentía como si algo dentro de su pecho se moviera, respirara. Captó la mirada de su madre. La sonrisa de Neumann era suave, casi amable. Pero su mano aferró el hombro de Zoe como una pinza.
¿Vas a cambiar el mundo?, susurró Neumann. Zoe asintió. No dijo nada. Porque ya no sabía si la voz en su cabeza era la suya. Punto de vista de Logan. Logan se adelantó a las sirenas. Vio el cambio en la multitud, oleadas de tensión, aún sin miedo, pero inminentes. El tipo de silencio que grita cuando finalmente se rompe. Siguió a dos hombres de negro hacia la parte trasera, con mala postura, paso irregular, las manos crispadas en sus cinturones. Ni seguridad. Ni fans. Los vio desviarse hacia el andamio del escenario y desaparecer tras la cortina. Mierda, murmuró, ya corriendo. La multitud no se dio cuenta. Todavía no. Punto de vista en tercera persona. Victoria Neumann estaba de pie detrás del podio, con las palmas abiertas. Esta noche no se trata de mí, dijo sonriendo. Se trata de todos nosotros. De volver a creer. El público vitoreó al instante. Zoe estaba justo detrás de ella, con los ojos abiertos y las manos apretadas. Demasiado ensayado. Demasiado tenso. Neumann mantenía un ojo en el teleprompter y el otro en las salidas. Sabía lo que venía. Solo hacía falta el ritmo adecuado. El momento preciso. Y entonces, la luz parpadeó. Punto de vista de Grace. Detén la transmisión, ladró Grace. Pero era demasiado tarde. La cámara 12 se apagó. La cámara 9 mostró a Logan derribando a un hombre cerca de la caseta del generador. La cámara 4, Zoe, sola en el escenario, con los ojos azules brillantes y las pupilas dilatadas como si estuviera escuchando un mundo diferente. Grace la miró fijamente. Jesús, susurró. Punto de vista del carnicero. Butcher oyó la explosión a 5 cuadras de distancia. No fue fuerte. No fue un ruido. Pero fue un error. Echó a correr, con el arma desenfundada, antes de salir del callejón. Arriba, los focos brillaban. La gente gritaba. Se alzaba humo. Entonces sonó la segunda explosión. Y el escenario se iluminó como el día del juicio final. Punto de vista de Logan. Logan empujó la cara del hombre contra un panel de control mientras el mundo a sus espaldas se iluminaba en rojo. Se giró. Vio la oleada de gente saliendo en estampida de las barricadas. Vio a Neumann desvanecerse en la confusión. Vio a Zoe simplemente, de pie. Imperturbable. Sin inmutarse. Y sonriendo. Punto de vista en tercera persona. Ella está provocando algo, dijo el técnico. La voz de Edgar resonó en la línea. ¿Cuál es su ritmo cardíaco? Tranquilo. Tranquilo y plano. Hizo una pausa. Saquen a Homelander del confinamiento. Señor, hazlo. Punto de vista de Homelander, se quedó frente a un monitor en blanco. No había señal. De repente, una voz resonó por el intercomunicador. Ella apretó el gatillo. Él sonrió. Siempre me han gustado los fuegos artificiales. Punto de vista de un francés, arrastré a Kimiko a través de una valla rota, mientras ambas tosíamos por el humo. ¿Qué demonios fue eso? Grité. Ella afirmó. No es una bomba. Es una señal. ¿A quién? Ella dudó. Luego volvió a afirmar. Todos. Punto de vista del carnicero. Butcher se abrió paso a través del caos y encontró a Logan parado en el lugar, con marcas de quemaduras en su chaqueta y los puños apretados. Se ha ido, murmuró Logan. Butcher miró el podio humeante. ¿Zoe? No hay rastro. El carnicero apretó los dientes. ¿Qué diablos acaba de empezar? Logan no respondió. Porque ya lo sabía. Punto de vista de Stan Edgar. Edgar se sirvió una copa, observando la masacre que se extendía por 20 canales de noticias diferentes. No parpadeó. No suspiró. Solo susurró. Jaque mate. Entonces vibró su teléfono. No había identificador de llamadas. Contestó. La voz de Neumann, fría como la ceniza. Está hecho. Él no respondió. Ella colgó. Edgar se quedó mirando las luces de la ciudad. Y por primera vez en años, no supo qué pasaría después. Chapter 58. Punto de vista de Neumann, la televisión zumbaba de fondo, y cada palabra pesaba como un peso en la mente de Victoria Neumann. El sonido de otro comentarista especulando sobre el grupo anarquista responsable del atentado resonaba por el ático. Siempre era alguien más. Un movimiento marginal. Super extremistas rebeldes. Nunca ella. Todavía no.
Victoria estaba sentada a la mesa de la cocina, con una taza de té fría en las manos, intacta. Las ventanas del balcón estaban entreabiertas, lo justo para dejar entrar las sirenas de la calle. Incluso 2 días después, la ciudad no se había calmado. Zoe no había hablado. Desde la explosión. Yacía acurrucada en su cama, con los ojos entornados, rechazando la comida y el consuelo. Apenas se había movido, salvo para estremecerse en sueños. Fuera lo que fuese lo que la presencia de Homelander había desencadenado esa noche, no se había aletargado. Simplemente se había silenciado. Lo cual, de alguna manera, era peor. Homelander había prometido que todo estaría limpio. Una declaración. Presión sobre Edgar, influencia sobre la junta directiva de Vogue. Pero los daños superaron con creces lo esperado. Cabezas explotadas. Cuerpos aplastados en la estampida. Y ahora, los Boy Scouts de Seguridad Nacional querían respuestas. Lo sostenía con cinta adhesiva y ansiedad escénica. Y sabía que Butcher la observaba. En cuanto salió del escenario después de la explosión, lo sintió. Su mirada. No sospecha, sino certeza. Había estado esperando a que todo encajara. Era de los que no desperdiciaban balas hasta saber que el disparo iba a dar en el blanco. Tenía algo. Simplemente no sabía qué. El mechero vibró contra su palma. Número desconocido. No dudó. Tienes un día, dijo la voz de Homelander. Suave. Vacía. Como el ojo de un huracán. Edgar muere. O Zoe se convierte en un recuerdo. Colgó antes de que ella pudiera hablar. Siempre lo hacía. Ella no se movió. Ni siquiera parpadeó. Simplemente bajó el teléfono y lo dejó sobre el mostrador como si fuera de cristal. Victoria salió al balcón. Desde 30 pisos de altura, la ciudad parecía tranquila. Como si nada hubiera sucedido. Lo odiaba. La máscara que usaba en público no solo se quebraba. Quemaba. Pero no podía gritar. No cuando aún necesitaba sobrevivir. Punto de vista en tercera persona, Butcher estaba en la sala de comunicaciones, con los brazos cruzados y la mirada fija en la pared de monitores que le proporcionaban actualizaciones de media docena de drones y señales satelitales. El centro zumbaba a sus espaldas. Grace ladraba órdenes, Frenchie murmuraba maldiciones por un relé de audio atascado, Milímetros tecleaba tan rápido que sus dedos se veían borrosos. Incluso Kimiko había interrumpido su entrenamiento para permanecer de pie sobre la mesa, con los brazos cruzados. Butcher no era un líder. Nunca afirmó serlo. Pero cada vez que el mundo parecía a punto de desmoronarse, terminaban rodeándolo de todos modos. Le gustaba más cuando el enemigo vestía licra y gritaba antes de morir. Ahora, sonreían. Victoria Neumann fue muchas cosas. Política. Superintendente. Madre. Pero más que eso, era inteligente. Demasiado inteligente. Lo suficientemente inteligente como para mantenerse limpia en público mientras hacía maniobras de poder en la oscuridad. Ella tiene a Homelander detrás de ella, dijo Butcher, volviéndose hacia Grace. Es demasiado cuidadosa para eso, respondió Grace, pero se le quebró la voz. No tenemos pruebas. El carnicero sonrió con suficiencia. Todavía. Grace le entregó una carpeta nueva, aún caliente de la impresora. Dentro había información que Logan había enviado desde Pittsburgh, donde Grace le pidió que investigara tras el atentado de Neumann. Un laboratorio bombardeado. Ningún superviviente. Heridas de láser en las paredes. Huesos carbonizados hasta la médula. Homelander. Y alguien más. El patrón no era aleatorio. Era una limpieza. La está ayudando a borrar el antiguo régimen, murmuró Grace. Atando cabos sueltos de Edgar. Butcher encendió un cigarrillo y exhaló lentamente. O quizá lo esté ayudando a conseguir la corona. Ella no es estúpida. No dijo. Simplemente está desesperada. La señal parpadeó en uno de los monitores. Una imagen de Neumann saliendo de un edificio seguro de Vogue, cabizbajo, con gafas de sol puestas y Zoe bajo el brazo. Sin rastro de emoción en su rostro. El carnicero se inclinó. Está haciendo su movimiento. Frenchie levantó la vista. ¿Qué hacemos? Esperamos, respondió Butcher. Y cuando la corona toque el suelo, la pisoteamos. Logan regresó justo después de medianoche, con sangre en el cuello y los nudillos. No dijo nada mientras dejaba caer una memoria US sobre la mesa. Grace la conectó y buscó más imágenes del sitio negro. Archivos destruidos. Cadáveres.
Y un nombre garabateado con tinta roja en un libro de contabilidad medio quemado. Victoria Neumann. Butcher se inclinó sobre la transmisión, observando la grabación de la cámara corporal de Logan. ¿La encontraste? Logan asintió. Encontré lo que esconde. ¿Y? Ella está trabajando con él. El carnicero no parpadeó. ¿Todavía tenemos tiempo? Poco. Butcher cogió su abrigo y se giró hacia la puerta. Entonces, vámonos, carajo. Butcher odiaba los aviones. Sobre todo los que realizaban operaciones encubiertas en el espacio aéreo de Bogue sobre Washington D.C. Estaba sentado en la parte trasera del TOL, tamborileando con los dedos sobre la rodilla, con Logan sentado frente a él. Los demás preparaban el equipo, se ponían los blindajes, cargaban dardos y munición real. Grace había hecho la llamada. El último refugio conocido de Edgar estaba a las afueras de Arlington. Una subestación reconvertida, con suministro eléctrico independiente y entrada privada. Construido por Vought. Sin vigilancia. Lo que significaba una cosa. No estaba vacío. ¿Estás seguro de que estará allí? Preguntó Milímetros. Butcher no levantó la vista. Ella estará donde caiga el cuerpo. ¿Y si ella llega primero? El carnicero sacudió la ceniza de su cigarrillo. Luego seguimos el olor a mierda. El avión aterrizó 15 minutos después. Sin disparos. Sin seguridad. Solo una brisa fría y el olor a ozono. Avanzaron en unidad, Logan primero y Kimiko justo detrás. Frenchy y Milímetros al teléfono, Grace ladrando por sus auriculares desde el camión de emergencia. El recinto estaba vacío. Pero en la mesa de la sala de control aún había 2 copas de vino. Una manchada. La otra llena. Y un rastro de sangre que salía por la parte trasera. Llego tarde para cenar, murmuró Frenchy. La voz de Grace llegó por el comunicador. Estoy recibiendo señales de satélite. Hay señales de calor hacia el sur. Un solo objetivo, cuerpo pequeño. Zoe, adivinó Butcher. Ocebo. Se movieron rápido. Logan se alejó para barrer la cresta. Butcher siguió el rastro. Barro, ramas rotas, trozos de tela. Entonces, un sonido de respiración. Rápida. Frágil. La encontró agazapada bajo la línea de árboles, Zoe. Levantó la vista, con los ojos abiertos, sin rastro de poder. Solo miedo. Butcher no habló. Solo apuntó demasiado y estaba a punto de disparar, pues esta niña era un monstruo, como todos los demás superpoderes. Pero antes de apretar el gatillo, se oyeron pasos detrás. Neumann emergió de la maleza, con las manos en alto y los ojos abiertos. Ella no lo sabe, dijo. No le dije nada. El carnicero se puso de pie. ¿Siempre eres tan malo limpiando desastres? Ella es una niña. Ella es una bomba. Neumann se acercó. ¿Crees que no lo sé? Entonces, ¿por qué dejar que llegara tan lejos? Porque no tuve elección. El carnicero ladeó la cabeza. Siempre hay una opción. Detrás de ellos, Logan reapareció. No dijo ni una palabra. Simplemente le dio a Butcher un segundo drive. Neumann bajó la mirada, conteniendo la respiración. ¿Me grabaste? La sonrisa de Butcher era pura dientes. No, cariño. Lo hizo. Ella palideció. Tú y nos vamos antes de que alguien haga algo de lo que se arrepienta, dice Logan mirando fijamente a Butcher y Neumann. Nos matará. Dice Neumann antes de irnos. Parece que es un problema tuyo, dice Butcher con una mirada llena de disgusto y desconfianza. Puedo ayudarte. Tengo información sobre Boughtio Melander. Dice Neumann, ahora con total desesperación. Zoe mira a su madre y a los 2 hombres con ojos atormentados. Bien, ven con nosotros, dice Logan mientras Butcher gruñe molesto. Genial, ahora tenemos que cuidar a los niños, dice Butcher mientras nos siguen rápidamente. Chapter 59. Punto de vista en tercera persona, la torre ya no era un símbolo de poder. Era un monumento vacío. Desde que Homelander desapareció de la vista pública, los 7 se habían convertido en una historia con moraleja. Fracturados, sin rumbo, un equipo vacío sin un líder claro. Las cámaras seguían grabando, y la maquinaria de relaciones públicas de Vogue seguía fallando, pero entre bastidores, la situación se estaba desmoronando rápidamente. El Profundo había intentado tomar el mando.
Vestía el traje, daba conferencias de prensa e incluso se dirigió una vez a los accionistas de Vogue, balbuceando un discurso como si fuera un calcetín mojado. Pero todos sabían que carecía de agallas para un liderazgo real. Era una marioneta aferrada a una relevancia prestada. Atrain se había vuelto errático. Un día hablaba en contra de Neumann y al siguiente se solidarizaba con la iniciativa del grupo de trabajo. Culpaba a otros de su pasado, eludía responsabilidades y sonreía nerviosamente a cada cámara como si fuera a devorarlo. Y luego estaban los recién llegados. Firecracker vociferaba sobre Dios y el patriotismo en transmisiones en vivo, animando a simpatizantes marginales, pero atrayendo la atención del gobierno federal. Sage, aguda y fría, tenía la mente de un estratega, pero sus palabras carecían de peso real. Carecía del miedo y la fama de Homelander. Los 7 ya no eran 7. Estaban dispersos, inseguros. Y el mundo empezaba a notarlo. Punto de vista de Neumann. Victoria Neumann tamborileaba con el bolígrafo sobre el bloc de notas en su regazo, con las piernas cruzadas, el blazer impecable y una sonrisa neutra. Frente a ella estaban Grace Mallory y Logan, ambos indescifrables, ambos en silencio demasiado tiempo para su tranquilidad. Estaban en un sitio negro, fuera de la red, muy por debajo del radar, donde ninguna cámara grababa y ninguna prensa podía llegar jamás. No estoy aquí para jugar contigo, dijo Neumann finalmente. Lo sabes. Grace esbozó una sonrisa que no significaba nada. Siempre dices eso. Logan se reclinó en su silla, con los brazos cruzados y sin apartar los ojos de ella. Victoria exhaló lentamente. Entonces me saltaré el encanto. Seguridad Nacional se está quedando atrás. Con Homelander fuera del radar, la actividad de los superpoderes está en alza. Los 7 son inútiles. Firecracker predica la insurrección, y DDEP es una vergüenza. Necesitamos estructura. ¿Quieres decir que necesitas una correa? Dijo Logan rotundamente. Neumann no mordió el anzuelo. O sea, necesitamos supervisión. Supervisión pública. Quiero reunirme con el vicepresidente. Quiero plantear la idea de un grupo de trabajo oficial. Federal. Autorizado. Para combatir el supercrimen antes de que se propague. ¿Y quieres que aplaudamos? Preguntó Grace. Quiero su apoyo. Su cooperación. La mirada de Logan se endureció. ¿Quieres nuestro silencio? Ella no lo negó. Grace lo miró y luego volvió a mirar a Neumann. No te equivocas con la amenaza. Pero tampoco eres la solución. Neumann volvió a sonreír. Entonces dame una mejor. Logan se puso de pie. Encuentra a Homelander. Hasta que vuelva a estar atado o enterrado, nada de esto significa nada. Victoria mantuvo la compostura mientras Logan y Grace salían de la habitación sin decirle una palabra más. Esperó a que la puerta se cerrara con un siseo antes de exhalar lenta y pausadamente. Le temblaban ligeramente las manos. No por miedo, sino por el cansancio de llevar siempre la máscara. La seguridad de Zoe, su posición, el equilibrio entre el monstruo escondido y los lobos que la rodeaban, cada vez era más difícil. Sacó su teléfono desechable. El equipo lo sabía, con la esperanza de rastrear cualquier mensaje de Homelander, pero no había ninguno. Homelander no la había contactado desde la desaparición o muerte de Edgar. Eso era peor que cualquier amenaza. Punto de vista en tercera persona. Por el pasillo, Grace caminaba en silencio junto a Logan. Las paredes de hormigón absorbían la tensión entre ellos, pero aún así crujía. Está ocultando algo. No ha sido completamente honesta con nosotros, dijo Logan finalmente. Lo sé, respondió Grace. Pero aún así es útil. Por ahora. Pero luego viene la siguiente amenaza más grande, dice Logan con un marcado tono de fastidio en su voz. Llegaron a la sala de operaciones, donde Milímetros y Frenchy revisaban las nuevas señales satelitales. Kimiko estaba cerca de la esquina, con los brazos cruzados y la mirada penetrante como siempre. Lamplighter estaba sentado en la esquina opuesta, aún intentando reconciliarse con sus demonios internos. Quiere un grupo de trabajo, uno para moderar a los supervisores y que sea federal, dijo Grace en voz baja. Eso le da acceso a todas las listas de supervisores del DHS y el FBI. Y el derecho a desaparecer a cualquiera que se interponga en el camino, añadió Logan. Grace lo miró. Incluyéndonos a nosotros. Él asintió. La dejamos jugar. Pero no la dejamos jugar sola. Ella asintió. ¿Y Homelander? Logan tensó la mandíbula. Sigue desaparecido.
Sigue siendo peligroso. Grace se acercó, bajando la voz. Si él reaparece y ella sigue siendo nuestra única defensa, estamos jodidos. Entonces nos aseguraremos de que no lo sea. Butcher se inclinó sobre la mesa de operaciones, observando un punto rojo parpadear en la pantalla. La ubicación de Neumann, segura, se borraba cada hora, pero aún tenían vigilancia. Logan entró, tan silencioso como siempre. ¿La vamos a dejar ir? Pregunta Butcher sin levantar la vista. Tendrá que ir al Capitolio mañana por la mañana. ¿Crees en el discurso del grupo de trabajo? Ella lo cree, respondió Logan. Pero no le importa el control. Quiere protección. El carnicero se burló. ¿De quién? ¿De nosotros? ¿De los Homelanders? Ambas, dice Logan, y saca un archivo de debajo de la mesa. Imágenes de cabezas explotadas, fotos de drones de edificios carbonizados y memorandos internos con el sello de Vogue Confidencial. Está quemando puentes y poniendo cemento, murmuró Butcher. Edgar se ha ido. La Junta guarda silencio. Solo necesita una buena crisis y se convertirá en el rostro del nuevo orden. ¿Y si Homelander aparece primero? La sonrisa de Butcher carecía de calidez. Entonces el mundo recordará quién es el verdadero monstruo. Grace entró, con la mirada cansada pero alerta. Hay charla. Firecracker está organizando otra manifestación. Sin licencia. Armada. Está llamando a héroes temerosos de Dios a plantar cara a los federales corruptos. El carnicero rió con amargura. Y yo que pensaba que nuestro problema supernacional no podía ser más estadounidense. Tenemos una oportunidad de que Neumann juegue limpio, dijo Grace. O de arrasarla. Logan volvió a mirar el mapa, los puntos rojos parpadeaban y el peligro florecía en todo el país. Ella no jugará limpio. Entonces cambiamos el juego. Más tarde, mientras Logan estaba sentado en la sala de comando, encendió el televisor y vio el canal de noticias de Pittsburgh, que mostraba a Firecracker de pie sobre un escenario improvisado en un terreno de tierra lleno de camiones y fanáticos gritando. Quiere que droguen a sus hijos. Castele a sus héroes. Gritó por un micrófono, con la mirada perdida bajo sus gafas protectoras rojas. Neumann no es una de nosotros. Es el principio del fin. La multitud rugió. Algunos dispararon al aire. Mientras Logan veía la transmisión en vivo, su mandíbula se tensó en un gesto de absoluto desprecio. Maggie entró y se paró detrás de él, con los brazos cruzados. Ella va a iniciar una guerra, dijo Maggie en voz baja. Ella ya lo hizo. La voz de Grace llegó por el comunicador. Hemos interceptado conversaciones. La vieja guardia de Vogue está canalizando dinero a Firecracker. No es una freelance. Es un cebo. ¿Cebo para qué? Preguntó Maggie. Logan no respondió. Simplemente se levantó y salió. Más tarde esa noche, Logan se quedó cerca del muro perimetral, con el viento helado en la cara. Maggie se unió a él. ¿Crees que todavía está ahí afuera? Preguntó. Logan no se giró. ¿Homelander? Nunca se fue. Solo espera el momento en que nadie lo vea. Se acercó. ¿Y si Neumann de verdad se vuelve loco? Entonces descubriremos lo que estaba ocultando todo este tiempo. ¿Y si decía la verdad? La expresión de Logan permaneció inalterada. Entonces nos equivocamos. El silencio se extendió entre ellos. Tras ellos, la pantalla de alerta parpadeó en rojo. Se detectó una firma de superintendente desconocida. Grace Mallory estaba sentada sola en su oficina, con las luces atenuadas para ahorrar energía, y el silencio solo lo rompía el zumbido de los monitores. Sus manos descansaban sobre un informe marcado como urgente. Las ubicaciones de los mítines de Firecracker, las listas de donantes, los datos de los votantes y las conexiones de Vogue ocultas en empresas fantasma. Estaba construyendo algo. O intentando impedir que se construyera. Una nación atemorizada. Respiró hondo y repasó los nombres. Senadores, generales, directores ejecutivos. Todos dispuestos a apoyar a un bocazas con una pistola y una cámara si eso significaba neutralizar a Neumann. No querían orden. Querían un caos que pudieran controlar. La puerta se abrió. Carnicero entró sin llamar. Tiene demasiado calor, dijo, dejando caer un disco duro sobre el escritorio. Grace levantó una ceja. Cada donación, cada transferencia en el mercado negro, continuó. Firecracker no es solo una amenaza. Es el catalizador. Grace abrió el archivo y lo hojeó en silencio.
Pero no podemos golpearla directamente, dijo. No coincidió Carnicero. Pero podemos dejar que saque a las ratas de su escondite. Que se agrupen. Luego quemamos todo el nido. Ella lo miró con dureza. Lo haremos, no hay vuelta atrás. La sonrisa del carnicero era aguda. Nunca lo hubo. Grace exhaló. Entonces empezamos mañana. Asintió una vez y se giró hacia la puerta. Tras él, la pantalla volvió a parpadear. En vivo. Firecracker Rally segundo cargando en 17 horas. La mecha ya estaba encendida. En un pasillo inferior, Logan observó cómo parpadeaba la señal de seguridad del complejo. El rostro de Zoe apareció brevemente en un monitor, durmiendo. Inmóvil. En paz. Pero Logan no confiaba en la paz. Ya no.